Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Nos quedamos en el vídeo anterior pendientes de hablar de los hidratos de carbono. Bien, pues es con lo que vamos a empezar hoy. Y ahora sí, nos zambullimos de lleno en los hidratos de carbono o glúcidos. Los hidratos de carbono son la fuente de energía básica con la forma básica de los monosacáridos que tienen componentes estructurales y además reconocen las proteínas y también se encuentran como una parte muy importante de las células. Bien, vemos su estructura como la más sencilla, que son los monosacáridos, y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo se componen los glúcidos, que son los que forman posteriormente los polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, que pueden ser en principio no ramificados, que es lo más común, y veremos que van a tener dos grupos carbonilos importantes. Uno de ellos suele ser el terminal, que es el que aparece como el grupo aldehído o aldosa, que está compuesto por un carbono, un hidrógeno y un oxígeno, y el carbonilo intermedio, que suele ser una cetona o cetosa, que se compone de un carbono unido por doble enlace a un átomo de oxígeno. Esas uniones hacen que los monosacáridos se comporten de forma que pueden llegar a formar en sus estructuras de 3 a 7 carbonos, y su fórmula básica normalmente es el átomo carbono tantos como haya, y entre paréntesis normalmente en química se suele poner el H2O porque está compuesto por moléculas de agua, entre comillas, que también lo ayudan a formarse, y encerrando el paréntesis una N porque, como ya os digo, hay hidrógenos y hay un oxígeno. Y normalmente en todos los carbohidratos vamos a tener siempre, como hay 3 enlaces a los que se tiene que unir el carbono, en principio para formar a los hidratos de carbono tenemos 3 libres y uno que ya está uniéndose con otro carbono, de manera que los 4 enlaces de los que hablábamos en el vídeo anterior del carbono están llenos, es decir, están todos ocupados. Uno, como digo, se une con otro carbono, otro se unirá a un hidrógeno, el siguiente se unirá a otro hidrógeno y el cuarto que nos falta se une al oxígeno. De ahí esta fórmula, ¿de acuerdo? Bien. Poseen las cadenas en principio los hidratos de carbono de forma D o L, dependiendo de si son imágenes especulares o enantiómeras, y se distinguen de forma D o L según donde se sitúe el grupo carbonilo del que acabamos de mencionar justo antes, ¿no? Ese grupo carbonilo que puede ser terminal o intermedio, y que suele ser el grupo carbonilo más alejado del grupo de carbono asimétrico, es decir, ese carbono que es distinto porque tiene todos los componentes diferentes. Generalmente los seres vivos viven en los isómeros de forma más, de la estructura de tipo D. Suelen ser los más comunes para la vida. Así tenemos el gliceraldehído, que os voy a poner aquí, o la dihidroxicetona. Estos son los básicos que más veces os veréis y os encontraréis en todos los libros de bioquímica habidos y por haber, especialmente, y no quiero hacer como mis profesores de bioquímica, pero es que en Leninger es un gran libro de bioquímica, así que si tenéis cualquier consulta, iros a un Leninger. Es maravilloso, de cualquier edición es buenísimo. Bien, dicho eso, vamos a hablar de los productos más importantes dentro de los hidratos de carbono. Vemos que tenemos el gliceraldehído en forma D, por supuesto, que está compuesto por 3 carbonos. Es de los compuestos más sencillos que existen. Así tenemos también la de eritrosa con 4 carbonos. Posteriormente tenemos la de ribosa, que tiene 5 carbonos, y la de arabinosa también con 5 carbonos. Como veis, la estructura de este tipo de compuestos es bastante
similar a las de los anteriores, tampoco tiene mucho más misterio. Proseguimos con la desilosa, que como veis tiene 5 carbonos, la de glucosa ya tiene 6 carbonos, la de manosa tiene otros 6 carbonos, la de galactosa tiene 6 carbonos también, y después tendremos a la dihidroxicetona, que como veis tiene 3 carbonos, la de eritrocetona, que es la que presenta 4 carbonos, la de ribulosa, que tiene ya 5, la de silulosa, que tiene también 5, y la de fructosa, que ya tiene 6 carbonos. Además de los hidratos de carbono, son fuente de carbono no solamente este tipo de compuestos, sino que la base de la síntesis de otras moléculas orgánicas también necesitan de esa fuente de energía y de almacenamiento, que por tanto hacen que los hidratos de carbono sean unas moléculas que poseen propiedades físicas de solubilidad, solutos blancos, cristalizables y actividad óptica, que esto creo que ya os lo había comentado en el vídeo anterior. No obstante, así sus propiedades químicas les hacen que sean sustancias que pueden ser reductores por los grupos hidroxilo o los grupos carbonilo que los acompañan y formar enlaces hemiacetales, es decir, de un aldehído con un grupo alcohol, recordar que siempre eso tiene que ser con grupos terminales, y hemiacetal cuando se trata de un grupo ceto también con un alcohol, que también se puede hacer con enlaces intermedios que haya dentro de la molécula. A su vez también encontramos derivados dentro de los hidratos de carbono y de todas estas estructuras del carbono en los desoxiazúcares, en los ácidos úricos o urónicos, los ésteres con ácido fosfórico, los aminoazúcares, los ácidos aldónicos compuestos de distintos grupos y el ácido murámico o el ácido neuramínico. Los hidratos de carbono de 5 o más carbonos se pueden incluso ciclar y formar anillos en los que conocemos como los procesos de ciclación de las moléculas. Esto hace que el grupo carbonilo forme un enlace covalente con el oxígeno de un grupo hidroxilo perteneciente a la misma cadena. Además de los monosacáridos de más de 5 carbonos, como es el caso del furano, y los monosacáridos de más de 6 carbonos, como es el caso del pirano, que tienen carbonos asimétricos o anoméricos, que se denominan alfa y beta, como ya veremos es muy típico denominarlos con letras griegas, se forma sobre todo normalmente la molécula de la D-glucosa de carbonos normalmente de C1 a C5, que van a producir un enlace hemiacetálico, de forma que lo más normal es que esta molécula de glucosa se cicle y pueda formar al final una alfa de glucosa cuando deja su grupo hidroxilo, digamos, en la parte de abajo según lo dibujas tú, o una beta de glucosa si se queda en la zona superior, digamos, del plano y de la molécula. El enlace glucosídico normalmente es un enlace que está presente en los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, que contienen además el enlace que se forma perdiendo la molécula de agua, produciendo esa reacción, ¿no? Casi siempre se da entre exosas y es un enlace glucosídico siempre que se reaccione de manera que el carbono numérico de uno de los monosacáridos accione, como digo, o interaccione con un grupo hidroxilo del otro monosacárido, y puede ser del grupo del carbono numérico o no, con un enlace de tipo acetal formando aldosas o cetal con las cetosas. Estos ejemplos son muy fáciles de ver, por ejemplo, de dos glucosas perdiendo una molécula de agua e interaccionando y dando un enlace o glucosídico, como es el caso de formar un disacárido como es la maltosa. Asimismo, también tenemos una pérdida de una molécula de agua que nos puede llevar a la estructura de tener en vez de con dos glucosas, sería con una glucosa y una fructosa, dando un enlace o glucosídico y produciendo la sacarosa. De manera que en estos dos tipos de disacáridos vemos que el primero, la maltosa, sería un disacárido reductor porque presenta un grupo hidroxilo libre, mientras que el grupo hidroxilo no queda libre en el caso de la sacarosa y por ende no sería un producto reductor.
Los oligosacáridos y los polisacáridos también tienen un enlace glucosídico que componen, entre otros procesos, a las sacarosas, sucrosas, lactosas, alfamilosas y celulosas. Y normalmente la forma alfa y beta son esenciales para dar distintos compuestos. Como decíamos antes, dan mayor versatilidad a las moléculas y son normalmente el carbono alfa y beta los anoméricos fundamentalmente. En el caso de las glucosas, normalmente suelen ser alfa, por ejemplo, la maltosa, o en el caso, por ejemplo, del enlace que se produce en la celulosa, vemos que es un enlace beta 1,4, ¿vale? Entre el carbono 1 y el carbono 4 de las distintas glucosas que se interaccionan y forman la celobiosa. Eso en el caso de la maltosa veíamos que era más bien entre el carbono 1 y 4 de las dos glucosas, formando, como digo anteriormente, la maltosa. Algunos de los polisacáridos se usan en la reserva y también en las componentes de distintas estructuras. Entre ellos también se pueden descomponer a los monosacáridos haciendo el efecto inverso de lo que hemos visto antes, produciendo que introduzcamos una molécula de agua en ese enlace glucosídico y generando por tanto dos monosacáridos libres. Así destacamos sobre todo la glucosa, que también puede producir efectos de acumulación formando el glucógeno, ya veremos cómo lo hace, y el almidón dependiendo de en qué formación se esté dando. Un ejemplo en los seres vivos normalmente de este tipo también de estrategias y de formaciones es el glicocáliz, que sirven las membranas, como ya recordaréis de los vídeos de la introducción a la célula eucariota. El glicocáliz es muy importante en la señalización de moléculas y de proteínas dentro de la célula, o mejor dicho, en la superficie celular. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.